Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio a la carta a los Colosenses. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en la carta a los Colosenses. La semana pasada ya pasamos al capítulo 4, entonces ya falta muy poco para terminar, pero gracias a Dios espero que esté siendo de bendición para ustedes como lo está haciendo para mí. Entonces, lo que vamos a ver hoy solamente es Colosenses capítulo 4 versículo 2. Quería abarcar un poco más este tema, pero la verdad que es mucha información, aunque sea solo en este versículo. Entonces vamos a dar lectura Colosenses capítulo 4 versículo 2. Dice así la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, hoy solamente vamos a ver este versículo, pero está enlazado junto con los otros 5 que faltan. Y a veces es difícil seguir a Pablo en lo que está hablando, porque en mensajes pasados ha estado hablando de los deberes del nuevo hombre en el hogar. Al esposo se le dice lo que debe de hacer, sus deberes. A la esposa igual, a los hijos, a los padres también se les da las instrucciones para con sus hijos. Y en el mensaje pasado hablamos de la responsabilidad de los siervos para con sus amos, y lo aplicamos al trabajo. Y lo aplicamos al trabajo y la responsabilidad de cada uno, tanto al patrón como al empleado. Pero en esta mañana hablaremos de la oración del cristiano, que es un tipo de hablar nuevo como nuevo hombre. Desde que una persona es salva, es creyente, desde ahí empieza su vida de oración. Y bueno, vamos a leer los siguientes versículos para que vean que todo esto está entrelazado. Del capítulo 3 al 6 vamos a leer. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces aquí está hablando del hablar del cristiano. Dice: para que el Señor nos dé palabra y que lo manifieste como debo hablar. Y luego dice que para con los de afuera, andad sabiamente para con los de afuera. Él habla en el afuera, pues, de la iglesia. Y este es un tipo de habla, la oración, pero el habla es con Dios. Y la Biblia habla mucho acerca del habla y de la lengua del ser humano. En Santiago, de hecho vamos a ver un versículo. Bueno, más adelante lo leemos, porque no lo apunté. Bueno, la exhortación, vamos a ver en primer lugar la exhortación de Pablo a los creyentes. Y esto es en cuanto a la perseverancia en la oración. Ese es el primer punto. La exhortación de Pablo a los creyentes en cuanto a la perseverancia en la oración. Esto es lo que está en el versículo 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces notamos que esta carta fue escrita a los creyentes de Colosas. Y toda esta es una instrucción de cómo se deben dirigir. Entonces Pablo dice a los creyentes de Colosas: perseverad en la oración. La oración es hablar con Dios. Este es un tipo, como dije, de conversación con Dios, y es el más importante. La oración es lo que da fuerza a la comunión del cristiano con el Señor. Eso es cierto. Estás en comunión, la oración es comunión.
más que pedir cosas a Dios. Es mediante la oración que confesamos pecado. Es mediante la oración que ofrecemos alabanza a Dios cuando cantamos. Invocamos su nombre, hacemos peticiones, todo esto lo hacemos por medio de la oración. Damos acción de gracias también por medio de la oración. Y cuando oramos, Dios ha decretado que cosas ocurran cuando oramos. Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, Dios ha decretado que cosas sucedan por medio de la oración. Y de hecho, muchas personas tienen esta duda, y de hecho yo me lo preguntaba también. Pero ¿por qué, si Dios ya sabe todo y conoce lo que necesitamos, por qué nos pide que oremos? Dios ya sabe, la Biblia dice que Él sabe la palabra antes de que salga de nuestra boca. Él conoce nuestros pensamientos. Pero Dios se agrada en la oración. La oración es agradable a Dios porque tú estás también en dependencia de Dios. Así estás reconociendo que tú no puedes hacer eso, y en cualquier manera. Tú no puedes hacer eso, y ¿qué haces? Pides a Dios, porque sabes que Él sí puede ayudarte, porque sabes que Él es poderoso y que Él es suficiente. Entonces dependes completamente de Él. Esa es una base para la oración, que dependes de Dios. Y estás reconociendo que no puedes y oras. Y la gloria se la lleva a Dios cuando tú puedes hacer por lo que estás pidiendo. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes, ayúdame, y la gloria es para ti. Entonces, en vez, hay personas que son como los niños pequeños, ¿no? Cuando están chiquitos y dicen, yo puedo, suéltame, yo puedo. No. Y se amarran las agujetas y se caen. Se las amarran al revés. Entonces, no, la oración es también en dependencia de Dios, sabiendo que lo que Él va a hacer es mejor que lo que tú puedas hacer. Decía Marcos Vidal, aquello por lo que no oras es lo que estás tratando de hacer en tus fuerzas. Y es cierto, aquello por lo que no oramos es lo que nosotros queremos hacer en nuestras fuerzas. Pero también tenemos que recordar que la oración es una guerra, es una lucha. Con la sociedad, cuando oras, y contigo mismo, es una lucha contigo mismo. Tú puedes ver una serie, no sé, de 15 capítulos en Netflix, y está bien, ni siquiera te pega sueño, ¿no? Pero proponte orar todo ese tiempo y te será difícil. ¿Por qué? Porque tu carne, tu vieja naturaleza sigue ahí. La oración es tanto una guerra como afuera como adentro de ti mismo. Es una guerra contigo mismo. Pues te estás proponiendo orar y ya te estás durmiendo. Es una guerra contra ti mismo, contra tu propia carne. Ahora, pero noten la exhortación. Entonces Pablo dice perseverar. Ahora, yo creo que esto es algo en lo que muchos hemos fallado. La verdad, me ha pasado a mí. Es difícil perseverar. Ahora, esta palabra, perseverar, viene del griego proskartereo. Eso es en el griego, proskartereo. Está compuesta por kartereo, que significa ser constante, soportar, aguantar, permanecer. Eso es lo que significa cartereo. Pero en este pasaje es proscartereo. Tiene una preposición añadida, la que es pros, y esta preposición intensifica la palabra. Cada vez que hay una preposición en una palabra, esto intensifica su significado. Entonces significa persiste con valentía, con fuerza, aguanta, persevera en la oración aún en medio de las dificultades y de los problemas. Persevera con fuerza, con valentía, aguanta. Esto es yo, de verdad, es algo que nos sucede. Muchas veces oramos o venimos los miércoles aquí y oramos
y esas oraciones se quedan olvidadas y no estamos perseverando en la oración. De hecho, la Biblia habla mucho acerca de la oración. De hecho, vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver primero de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice, orad sin cesar. Ahí está un mandato. Orad sin cesar. Dad gracias, bueno, eso también lo vamos a ver, pero dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces la Biblia habla acerca mucho del orar. También vamos a ver un versículo ahí en Romanos. En Romanos capítulo 12. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, ahí está otra vez la palabra, constantes en la oración. Por último vamos a ver Filipenses. En Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, vemos mucho acerca de la oración, de persistir en la oración, de también persistir y dar gracias. Ahora, es cierto, tenemos que tener algún tiempo apartado para la oración. Sí, eso es correcto. Pero más que eso es vivir con la conciencia de Dios, en cualquier forma. Sí, tienes apartado tu tiempo para orar, pero cuando estás afuera en tu trabajo, estás orando. Señor, ayúdame en esto. O por la familia, algún problema familiar que haya sucedido, inmediatamente tú lo pones en oración y dices, Señor, pasó esto. Orar es vivir con la mentalidad de la oración. O no sé, vas por la calle y ves algún accidente y tú piensas, bueno, ojalá y no le haya pasado algo malo a ese, y inmediatamente empiezas a orar. Señor, pues ten misericordia, ¿no?, de ellos en este accidente. Entonces, más que tener ese tiempo, sí es vivir con la conciencia de que estás orando en cualquier manera. De hecho, algo de esto lo leí en Nehemías, cuando estaba delante del rey Artajerjes. Antes de responder, el rey le pregunta, no lo apunté, pero el rey le hace una pregunta, y Nehemías, antes de responder, dice que oró a Dios. Aún antes de responder al rey, él oró para que Dios lo guiara en esa respuesta. Entonces vemos, aunque en esas pequeñas cosas está la oración, y sabemos que Dios escucha la oración. Dios escucha la oración que sale de un corazón sincero, y cuando derramas tu corazón a Él y descubres todo y dices, Señor, mucha gente yo he escuchado, es que yo no sé orar, y cuando los ponen a orar, a veces sí se ponen nerviosos, porque no, dicen que no saben orar, pero aún en ese punto Dios escucha la oración. O sea, Dios no te da, tienes que usar palabras elocuentes para orar. Mira el hermano cómo oró y qué bonita oración. No, la oración que sale de tu corazón es esa oración sincera, y Dios la escucha. De hecho, algo que dijo el Señor, no seáis como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados, cuando solamente están repite y repite, y ni siquiera te interesa lo que estás pidiendo, pero estás ore y ore y ore y ore. Es una oración sin sentido. De hecho, hay dos parábolas que el Señor enseñó sobre la necesidad de orar siempre. De hecho, vamos a ver hay una que está en Lucas, capítulo 18.
Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. No tenía temor a Dios este juez, y ni respetaba a hombre alguno. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. En ese tiempo, pues, al igual que hoy, había corrupción. Si tú me das, pues yo te ayudo, ¿no? Y te hago justicia. Pero la viuda no tenía tampoco dinero. Y le decía: hazme justicia de mi adversario. Hay alguien, no se dice quién, pero hay alguien que me está haciendo la vida imposible. Hazme justicia, ayúdame. Dice: y él no quiso por ningún tiempo. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Dice: yo no respeto a Dios, no lo hago por Dios y tampoco lo hago por los hombres. Pero porque yo creo que su conciencia fue acusada a causa de esta viuda. Pero fíjense el 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces él, vamos a leerla. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Miren lo que dijo él. Él le va a hacer justicia por su continencia, por estarle insistiendo. Y luego dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El juez dice: le voy a hacer justicia porque me está agotando la paciencia. Yo no lo hago por Dios, no lo hago por los hombres, pero esta viuda me es molesta. Está ahí insistiéndome. Ahora, el juez aquí no es Dios. No. Entonces, ¿qué nos está enseñando esta parábola? Si ese juez, por la constancia y la perseverancia de esa viuda, le hizo justicia, ¿cuánto más Dios, que tiene cuidado de nosotros, que es un Dios misericordioso, que es un Dios bondadoso? Si ese juez le hizo justicia porque le está insiste, ¿cuánto más ustedes si piden? Ahora, esto no quiere decir que vas a estar ahí reclamándole a Dios: Dios, dame. Pero sí en dependencia de Él, sabiendo que Él puede y te va a responder de la mejor manera. De hecho, hay otra, vamos a verla en Lucas. Ahí mismo en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 10. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 10. Les digo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle por delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Dice el Señor: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. De hecho, la podemos leer hasta abajo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Pero algo interesante que se me hizo de esta parábola es que en tiempos antiguos, pues este libro es oriental, la escritura es oriental, cuando un viajero venía de viaje, siempre lo hacían ya cuando iba a meterse el sol, por cuestión del sol. Entonces iban caminando
se les hacía noche, entonces se quedó con su amigo, pero el amigo no tenía que ofrecerle. Y era buena costumbre recibir a una persona con alimentos. Eso era que practicaban, no sé si todavía lo practican, pero practicaban mucho la hospitalidad. Entonces el que está en casa dice, pues no tengo nada. Donde tengo mis panes, pues no hay, no tengo panes. Pues déjalo, voy a pedir a mi amigo. Que va y le pide al amigo. Y dice que él ya estaba acostado. Y dice que estaban todos sus hijos ahí. Entonces en tiempos antiguos todos dormían juntos, para dormir también calentitos. O sea, no era que tú tienes tu cama y bueno, aparte no eran camas, pero estaban todos acomodados ahí. Y si me levanto, pues voy a molestar a todos y los voy a despertar. Y también algo que hacían es que muchas veces metían a las cabras o a los animales dentro de la casa. Entonces dice, no, ve. Dice, y respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, ya tranqué la puerta, y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarte y dártelos. Y dice el Señor, os digo que aunque no se levante por ser su amigo, sin embargo, por su importunencia se levantará y dará todo lo que necesite, por causa de que le está toque y toque y toque, y por favor, préstame 3 panes, préstame 3 panes, préstame 3 panes. Dice, por eso se va a levantar y se los va a dar, por su insistencia. Entonces, Dios, ¿qué nos dice que hagamos? Persiste en la oración, no demandando, pero sí persiste en la oración, sigue tocando. Hay ocasiones en las que Dios no te responde y lo hace con un propósito. Tú dices, ¿sabes que Dios no me oye? Pero sí te oye. Pero Él quiere que dependas de Él y que estés, quizás no sea el tiempo en el que sea, bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, la oración no es como un cajero automático, en el cual pones la tarjeta, la cantidad y eso sale, ¿no? Y yo me he fijado que aunque sí hay ocasiones en las que Dios responde las oraciones rápido. De hecho, podemos ver algunos ejemplos. Vamos a ver uno en Hechos. En Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, el versículo, vamos a leer del 1 al 5. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero noten algo, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vean el versículo 11, vamos a leer el 11, dice, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Entonces, estaban orando por Pedro. Pedro estaba en la cárcel, Dios envía un ángel y Dios lo libera. Y lo que hace Pedro es que se va a la casa de donde estaban reunidos y estaban orando. Pero fíjense el 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Entonces Pedro llama a la puerta y va la muchacha y lo oye, y en vez de ir a abrir, se regresa y le dice, ¿sabe qué? Ahí está Pedro, escuché su voz. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel guardián. No es Pedro, ¿cómo es Pedro? Está loca.
Mas Pedro dice, persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ahora aquí podemos ver algo. Ellos estaban orando por Pedro, y cuando salió, estás loca, ¿cómo que va a ser Pedro? O sea, es como una oración incrédula, ¿no? Estás orando pero no la crees. Y yo creo que esto me ha pasado a mí y muchas veces nos pasa. Estás orando pero no oras pensando que Dios lo puede hacer. Así nos pasa muchas veces. Y hasta que ves, entonces eso le pasó a ellos. Se quedaron atónitos. De veras, sí es Pedro. Dios escuchó nuestra oración. De hecho, vamos a ver otra en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 20. Esto es con el rey Ezequías. Vamos a leer del 1 al 7. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces Dios manda a Isaías, ve dile al rey que se va a morir. Entonces, dice Ezequías, entonces él volvió su rostro a la pared y oró y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Entonces, ¿qué vemos? Ezequías oró, pero él no oró por salud. Él solamente dijo, acuérdate que yo he vivido rectamente delante de ti. Pero Dios tenía un propósito aún con Ezequías. Eso es lo que se me hace interesante. Dios ya le ha dicho, te vas a morir. Y Ezequías oró. Y Dios en sus planes, en sus propósitos, le dio 15 años y le sanó. Y Ezequías ni siquiera pidió eso. Y ahí vemos que Isaías dice que tomó una masa de higos y la puso en la llaga que tenía Ezequías y sanó. Ahí podemos ver las dos cosas. Dios muchas veces usa cosas naturales para sanar. Y Él pone los medios. Él puede sanarte, claro que sí, pero también Él puede usar otras cosas para sanar. No simplemente tiene que ser por un milagro. Dios sí puede, claro que sí, pero si Dios ha decretado que tú te sanes por medio de una operación o por medio de un medicamento, pues así va a ser. Y mucha gente está así pidiendo, Señor, pero yo quiero así, y Dios te pone la manera de otras cosas y tú quieres así, pero Dios te muestra de otra forma cómo Dios lo va a hacer. Pero sabemos que esto no siempre es así. Muchas veces Dios no siempre oye las oraciones. Sí oye las oraciones, pero no las contesta. Entonces es ahí donde está la necesidad de orar y perseverar. Es ahí donde está el punto de perseverar. Y yo pienso que muchas veces tenemos las cosas rápido. Y hay gente, de verdad, hay gente que hasta reclama a Dios, no, ¿por qué no? Y reclaman. Pero Él no tiene sus planes y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él es soberano. Él no está obligado a darnos lo que queremos, cuando queremos o donde queramos. Él es el soberano del universo.
Y muchas veces la gente piensa que Dios es un tipo de mago que hará lo que yo le digo. No. O muchas veces lo ven, dice C.S. Lewis, que muchas veces lo ven como el león de Narnia. No, Dios no es un león domesticado. Él no es un león domesticado. Él es el soberano del universo. Entonces tienes que ver a quién te estás dirigiendo. Entonces vamos a ver un versículo del Malaquías. Vamos a ver un versículo del Malaquías. Y en Malaquías capítulo 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi temor? Él es Dios. Y Él, si te responde, es por su gracia, por su bondad, porque Él quiso hacerlo. Y sabe lo que es mejor para ti y debes de depender de Él, aunque tarde en responder. A lo mejor lo que estás pidiendo te va a hacer mal y hará que te distancies de Dios. O quizás no estés preparado para recibir lo que estás pidiendo y por eso hay tardanza. Dios no está obligado a hacer lo que queramos. No sé si ustedes recuerdan a Pablo, cuando Pablo oraba, que le decía: Señor, quita de mí este aguijón. Dice que 3 veces oró a Dios para que le quitara el aguijón. Y no, Dios le dijo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Es necesario que estés así. Y dice Pablo: me gloriaré en mi debilidad. Él se glorió en medio de eso, en medio de su debilidad. O también puede que estemos pidiendo mal o lo estés pidiendo con una motivación equivocada. Entonces Dios ve la motivación, la razón por la que lo pides. De hecho, Santiago habla de esto. Vamos a leer en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en tus deleites. Entonces hay oraciones que Dios no las va a contestar porque Él ve la motivación. ¿Para qué lo quieres? ¿Para tus deleites? Entonces también debemos de saber esperar en Él. Tenemos que esperar en Dios. Y muchos piensan: es que pues eres pasivo, ¿no? Pasivo. Pero Dios nos enseña a ser pacientes. Dios nos enseña a ser pacientes y esperar en Él. Y es difícil, sobre todo cuando se acerca el límite de tiempo, ¿no? Supongamos la renta. Tú estás ahí, quizás Dios ahora no va a proveer para pagar eso. Y alguien decía: los 15 minutos que faltan son la prueba de tu fe. Cuando se acerca el tiempo es donde más empiezas ¿sí será o no? Pero como dijimos, Dios te está poniendo la salida de otra forma. No sé, quizás un hermano te va a apoyar, porque Dios se mueve de esas maneras. Y no, yo quiero, Señor, que casi que te caigan del cielo. No, Dios pone otros medios para solventar eso. Ahora, que Dios se tarde en responder, no necesariamente
te está diciendo que no. Que Dios no te responda no necesariamente está diciendo no. Quizás te está diciendo espérate un poco, hijo, ¿no? Espérate un poco. Y Dios sabe cuál es el mejor momento y el más correcto que le traerá más gloria. Porque ese es el punto principal, su gloria. Dios nos pide que obedezcamos y oremos, no que descifremos cómo funciona su soberanía con la oración. Dios nos pide persevera y ora. Y tú debes orar y descansar en Él sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo voy a seguir orando, sea cual sea tu respuesta, y voy a confiar en ti. Es lo que se debe decir. Yo voy a confiar en ti porque yo sé que tus planes son mejor que los míos. Y que se haga tu voluntad. De hecho, algo que se me hizo muy interesante es cómo los amigos, el amigo de Daniel, de hecho vamos a verlo en Daniel. En Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Es cuando el rey Nabucodonosor los quería. De hecho, Chava nos dio este estudio hace como 2 semanas. Pero aquí está Nabucodonosor queriéndolos arrojar al fuego porque que ellos no querían adorar a su estatua. Dice, bueno, vamos a leer el 16. Sadrac, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos están diciendo, sí, Dios puede librarnos de ti mismo y nos puede librar del horno de fuego que has encendido para nosotros. Pero vean el 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces imagínense, Dios puede, sí, Dios es poderoso, Dios es soberano y Dios puede librarme de ti, oh rey, y del horno que has preparado. Pero si no, entonces vean, la dependencia y en su voluntad, si no. Pero hay algo más, no solamente se nos dice que debemos perseverar. Allí en Colosenses, en la lectura que tenemos, en Colosenses 4:2 dice: perseverar en la oración, velando en ella. Velando. Entonces, Pablo sí les dice que perseveren, sino que también estén alertas. Él dice: velad en oración. Bueno, yo creo que esto es algo que no puedes hacer, es orar sin velar. Porque tienes que estar alerta, tienes que estar despierto, tienes que estar consciente de lo que estás pidiendo. Y el significado, en su sentido más básico, esta palabra velar significa que debemos permanecer despiertos, no dormir durante nuestros tiempos de oración. Ese es en el sentido más básico. No te duermas en el tiempo de la oración. Ten tus sentidos alertas. Está despierto, consciente de lo que estás pidiendo. De hecho, en Mateo, vamos a ver ese versículo en Mateo, cuando el Señor les dice a los discípulos, Mateo 26, Mateo 26, versículo 40 y 41. Dice: vino luego a sus discípulos, aquí está el Señor en el huerto de Getsemaní, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces ahí vemos la palabra igual, velar. Luego dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Entonces ahí está la misma palabra, velar. Es estar despierto, es estar vigilando. Y hay ocasiones en las que estamos orando y el sueño nos quiere ganar, ¿no? Estás orando y... De hecho, yo creo que esto pasa mucho en las veladas de oración. Hay personas que las hacen y como ya es noche, pues ahí estás ya cabeceando y durmiéndote, pero la instrucción es mantente velando, despierto, vigilando. Hay ocasiones en las que estamos, como dije, orando y pasa eso, pero la idea de este pasaje va mucho más allá de permanecer despierto y no dormirte. También se refiere a estar atento a las peticiones. Estar atento a las peticiones o motivos de la oración. Entonces se debe de estar atento de quién se trata. A ver, ¿de quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué se debe orar? ¿Cuál es su necesidad? Tener claro lo que vas a pedir. Conocer las prioridades por las que debes de orar. Entonces no solamente es estar despierto, sino estar atento. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué se está pidiendo? El hermano tiene esa necesidad, ok. Quiere que oremos por su familia, está bien. ¿Cuál es su nombre? Y estar atentos, despiertos. Y se debe pedir con interés. En serio, porque muchas veces las oraciones así como, Señor, bendice al hermano, a los misioneros, al pastor, por esa enfermedad que tiene. Tú dices, bueno, esa oración. Y muchas veces no es interés. Estás orando solo por orar y no estás poniendo interés ni pones atención a lo que se está pidiendo. Entonces, más que estar despierto es estar atento, sabiendo que Él hará lo mejor en base a sus propósitos y siempre conforme a su voluntad. O también cuando se acaba la oración, ¿no? Acaba la oración y sí, amén, todos ya bien dormidos. Y no todos estamos en un mismo sentir, entonces sí tenemos que estar velando. Ahora, algo que debe caracterizar el habla también del nuevo hombre es la acción de gracias. Ahí en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, esta es la quinta vez que Pablo exhorta a los creyentes de Colosas en cuanto a la oración. En cuanto a la acción de gracias. De hecho, vamos a verlos. En Colosenses, capítulo 1, versículo 3 dice, siempre orando por nosotros, damos gracias a Dios. Entonces ahí está, siempre orando por nosotros, damos gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias por su salvación. En el 1:12 también está, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dando gracias porque Él nos ha liberado de esa esclavitud al pecado. Nos hizo aptos para participar de su herencia. También en el 2:7 dice, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nos vamos otra vez. En el 3:17 también está, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el último en el que estamos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, vemos que es algo que Pablo les exhorta mucho, acción de gracias, acción de gracias. Y debemos ser agradecidos, pues realmente, ¿qué somos? Dios nos ha dado todo. Y Él nos manda a ser agradecidos con lo que tenemos. Pero vamos a ver puse aquí algunas cosas por las que podemos dar gracias. A que podemos
ser agradecidos porque Él nos oye. Vamos a ver un versículo en Salmos. En Salmos capítulo 34. Versículo 15. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son ustedes, los justificados, los que han creído en Cristo y que les ha sido imputada la justicia de Cristo. Y dice que los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. También el 17 dice: claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, es un motivo para dar gracias. También podemos, por el perdón, ¿no? Por el perdón de nuestros pecados en Romanos. Vamos a ver uno en Romanos. En Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dar gracias porque éramos esclavos del pecado antes de nuestra conversión. Por los alimentos, vamos a ver en Hechos, capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 34. Aquí está Pablo cuando están en el mar, en el naufragio. Dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Este es otro motivo por el cual. Por último, vamos a ver 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1:20. Por sus propósitos y los planes para nosotros, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y pues estas son solamente algunas ilustraciones de las que podemos dar gracias, porque hay muchísimas formas de dar gracias a Dios. Ahora, como conclusión, yo les podría preguntar, hermanos, ¿cómo está su vida de oración? Porque las escrituras son claras en lo que debemos estar haciendo. Ahora, Dios nos manda a orar con valentía y confiar que Él obrará mejor que nosotros, que esperemos en Él. Que velemos en oración, mantenernos despiertos y atentos a las prioridades en oración, y siempre dar gracias porque sus oraciones son respondidas, al igual que todas las demás bendiciones que podemos y que Él nos da. Nos vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Padre, te pido que nos ayudes a poner en práctica, Señor, lo que acabamos de escuchar y aprender. Sabemos que es una lucha, Señor, pero la fuerza viene de ti. Danos, Padre, los tiempos para poder servirte y orar como tú quieres, Padre, que oremos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.